No olviden que las palabras de la Sagrada Escritura no es para aburrir a nadie, sino para encender nuestra esperanza en el camino de la salvación, para iluminar la fe y no equivocarse si queremos llegar al final del camino, según podemos vislumbrar en las apariciones y en los secretos de la Virgen María en tantos lugares. Hoy estas lecturas sagradas tienen, en primer lugar, como una realidad de dura cerviz. Habla el texto de la profecía de Ezequiel y también el texto del Evangelio. Aquella gente no entiende las palabras de Jesús, los coetáneos de él, que son de su pueblo. Y cuando habla aquí, como veréis, de sus hermanos Santiago, José y Judas, la referencia es primos carnales, no es que sean hermanos, porque los testigos de Jehová suelen coger este texto para decir que Jesús tuvo hermanos. Entonces, a la luz del primer texto que hemos proclamado, de la profecía de Ezequiel, Ezequiel es un sacerdote, es profeta además, enviado por Dios, en Dios Yahvé, en Dios de las promesas, y el Espíritu de Dios ilumina su corazón y le dice: entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos, sus padres, sus hijos, etc. Tal vez este texto es para nosotros hoy una llamada de atención. El hombre de hoy, la humanidad de hoy, es rebelde ante Dios. Se ha apartado de Dios. Sí, buscarán milagros, profecías, todo esto, pero en el trasfondo de su corazón están muy lejos de la verdad de Dios. Son rebeldes para escuchar el mensaje de alerta y además de misericordia. Y creo que nosotros, a la luz de este texto, tenemos que pensar: ¿nuestro mundo es rebelde a Dios? ¿Nuestro mundo está dando la espalda a Dios? Es un mundo de dura cerviz, un mundo obstinado en su dinero, en su egoísmo, en su maldad, en sus guerras, en toda la realidad. Dios estorba al hombre de hoy. Por eso muchos piensan que Dios no merece la pena que exista, porque Dios despierta la conciencia del hombre y le dice Dios al hombre por dónde marcha mal. Y se sirve precisamente de estos profetas, que es en este caso este gran profeta que es Ezequiel. Yo quisiera hoy también iluminar el corazón de cada uno de nosotros, que echemos una mirada a este entorno, a este mundo de hoy, donde vemos cómo el hombre se ha apartado de Dios, se ha obstinado, es rebelde para escuchar a este Dios que le habla. Sí, muchas apariciones, muchas profecías, muchos lugares, secreto de Fátima, tercero, etc. Todo lo que ustedes quieran. Pero el hombre sigue siendo rebelde a Dios. Porque si el hombre en sí conociese en profundidad el mensaje de la Virgen, conociese en profundidad este texto de los profetas que nos vienen a hablar en nombre de Dios, que nos descubren el pecado y que nos invitan hoy y tantas veces a decir esta palabra del Salmo: misericordia, Señor, misericordia. Es un momento de levantar el corazón a Dios y pedirle misericordia por esta sociedad, por este mundo, esta Europa, esta España, estos pueblos de hoy, nuestras convivencias, todo esto. Da la impresión de que pasamos de Dios. Y Dios tiene que ser el centro de la historia de nuestras vidas. Dios tiene que ser toda una referencia a nuestro caminar
caminar con Dios no es falta de Dios, no ser rebeldes a Dios con nuestros comportamientos. Y la figura de María es precisamente para eso, para decirnos, hijos míos, no vais por buen camino. Sois rebeldes a la voluntad de mi Hijo. Y sois rebeldes también a mi enseñanza como madre, que quiero lo mejor para vosotros. Queremos que con una salve a la Virgen, con una visita a un santuario o a un lugar, con eso lo tenemos todo realizado. Y no es así. Tenemos que abrir el corazón a Dios, sentirnos débiles, sentirnos pecadores y además saber que estamos siendo rebeldes, como el niño que no obedece, es rebelde. Y creo que el hombre de hoy es rebelde a Dios. Está dando la espalda a Dios y es una urgencia a la luz de este texto de Ezequiel, el gran profeta. Cuando el Espíritu de Dios le dice, tú vete, les dirás esto, te creerán o no, pero que se den cuenta que tuvieron un gran profeta en medio de ellos. Muchas veces, en los lugares de culto, nos gusta que haya un profeta, un sacerdote, un obispo, quien fuere, y que nos programe el Evangelio con rebajas. Nos molesta la verdad del Evangelio. La ideología del Evangelio no concuerda muchas veces con nuestra vida. Que esto es así, queridos fieles. Y yo sé que igual soy molesto porque digo esto, pero esta es la verdad. Creo que este lugar, por ejemplo, como Garabandal, tendría que ser un lugar privilegiado. ¿Para qué? Para abrir nuestro corazón a Dios, para no ser testarudos, para saber caminar por la senda de la Virgen. Y caminar por la senda de la Virgen es caminar por la senda de Dios, por el camino estrecho que lleva a la salvación, no por el camino ancho. Muchas veces, cuando viene un sacerdote en cualquier lugar, no este lugar, y predica y dice cuatro, vamos a llamarlo así, simplezas, que pone el Evangelio de rebajas. ¡Ay, qué bien cómo habla este hombre! El Evangelio es duro. El Evangelio tiene su acritud para el corazón del hombre, para cambiar el corazón del hombre. El Evangelio molesta. La ideología del Evangelio molesta al hombre de hoy. ¿Cómo no va a molestar el Evangelio y Dios a estos políticos que hablan del aborto, de la ley de género, que hablan de la eutanasia, que hablan de guerras, que hablan de mentiras y de fangos? ¿Cómo no va a molestar un profeta que les diga, están ustedes equivocados, están en la podredumbre, en la corrupción de sus vidas y de sus políticas y de sus asientos? Claro está. Por eso los profetas fueron la mayoría de ellos asesinados. Y creo que hoy necesitamos a un Ezequiel como tantos profetas que nos hablen en nombre de Dios, a este Dios que tenemos que amarle. Y este mundo de hoy rebelde en los hemiciclos políticos, rebelde en las leyes, rebelde en toda la coordenada política de hoy. Creo que es importante, queridos hermanos, escuchad bien, y también a la Iglesia, que la Iglesia eres tú y soy yo, que somos rebeldes, porque queremos hacer una Iglesia a nuestro estilo, y cuando la Iglesia no es como yo quiero, ahí te voy, leña al madero, no es manos. Tenemos que guiarnos, como os dije antes, por la ideología del Evangelio de Jesús, no por mi ideología, la ideología del Evangelio de Jesús que nos va a llevar al camino de la salvación. Y nuestra vida a veces no concuerda con la ideología del Evangelio. Y por eso cada uno se monta un Dios, una iglesia, una virgen, unos grupos, unos cismas, como esas pobres mujeres. Y algunos cardenales también se montan todo un cirio.
Hermanos, tenemos que pensar en esta iglesia que también necesita escuchar a los profetas. Y el gran profeta de la iglesia, ¿quién es? María, nuestra madre, la profetisa por excelencia, porque ella nos habla, haced lo que Él os diga. Y ella nos habla como una madre: hijo mío, vas sucio, hijo mío, aliméntate, hijo mío, no ese es el camino que te va a llevar a ser un hombre del mañana. María nos dice, no es el camino que te va a llevar a la salvación, sino a la condenación. Por esto, hermanos, que a la luz de este texto del profeta Ezequiel nos dé fuerzas para entender que somos rebeldes. Rebelde el mundo, los políticos, toda esta gente. Y rebelde el clero también. Y rebelde los cardenales también. Rebeldes. Por eso queremos encasillar a Dios en una urna que yo tengo hecha para Él. Y hacer de la Virgen, del manto de la Virgen, sin duda alguna, un manto a mi estilo. No, hermanos, estamos equivocados. Y la segunda lectura que hemos proclamado, que es también de Pablo a los Corintios. Pablo se siente angustiado. Dicen los grandes teólogos que él tuvo un problema de tipo de identidad, de pureza, etc. Otros dicen que es la tristeza que le daba el vivir fuera de los hermanos, los demás discípulos. Total, que San Pablo dice que tiene una espina en su alma, en su corazón, que le ha pedido a Dios que le arranque esa espina que es el demonio en su vida, y que Dios le ha dicho: tranquilo, ora, te basta mi gracia. Cuando tenemos en la vida problemas, circunstancias, recurramos a Cristo. Nos basta la gracia de Cristo para vencer todo aquello que deteriora mi vida como creyente, mi vida como amante de la Virgen. Y por último, el Evangelio de Jesús lo hemos oído tantas veces. Nadie es profeta en su tierra que le dice al Señor. Pero sobre todo tenemos que fijarnos en esto. Cuando dice que el Señor quedó admirado de su falta de fe. Y yo os pregunto, si ahora venís aquí al Señor, ¿se quedaría admirado de la falta de fe o de nuestra fe? No olvidéis, tenemos una deuda, tenéis una deuda con esta Señora, con la Virgen. ¿Para qué? Para que nunca jamás su Hijo diga de nosotros que está preocupado por nuestra falta de fe. Al contrario, que esté orgulloso, tanto él como ella, de nuestra fe. De pie. Vamos ahora